Queremos usar la división larga para encontrar el cociente. Tenemos un número de 2 dígitos dividido por un número de 1 dígito. Para este ejemplo, en lugar de usar el algoritmo tradicional de división larga, usamos un método llamado cocientes parciales. El paso es escribir el cociente en forma de división larga, que es esta forma aquí. Estos dos problemas de división son equivalentes cuando A es el dividendo, B es el divisor y C es el cociente. Entonces escribiremos 76 dividido por 4 como 76 dividido por 4 en esta forma aquí. Y para el método de cocientes parciales, dibujaremos una línea vertical a la derecha de nuestro problema aquí. Registraremos los cocientes parciales a la derecha. Sin embargo, antes de comenzar, porque el divisor es 4, será útil enumerar algunos productos que involucran 4, que podemos determinar fácilmente. Por ejemplo, sabemos que 1 por 4 es igual a 4. 2 por 4 es igual a 8. 3 por 4 es igual a 12. Por supuesto que podemos continuar, pero enumeremos dos más. Hagamos una lista de 5 por 4 igual a 20, y 10 por 4 es igual a 40. Ahora volviendo a nuestro problema de división. Para el método de los cocientes parciales, comenzamos considerando el dividendo completo de 76. Queremos determinar un cierto. La cantidad de 4 patas que sabemos con certeza son 76. Mirando hacia atrás en nuestros productos, porque 10 por 4 es igual a 40 y 40 es menos de 76, sabemos que hay, o al menos 10 4 en 76. Entonces usaremos 10 como nuestro primer cociente parcial. Entonces colocaremos un 10 a la derecha aquí. Ahora multiplicamos por el divisor. 10 veces 4 es igual a 40. Entonces colocamos los 40 debajo del 76 y ahora restamos. 76 menos 40 es igual a 36. Ahora repetimos el proceso. Queremos determinar una cierta cantidad de 4 patas que sabemos con certeza que están en 36. Digamos que no recordamos que 9 veces 4 es igual a 36. Mirando nuestros productos aquí a la derecha, digamos que queremos usar el hecho de que sabemos que 5 por 4 es igual a 20. Porque 20 es menos de 36, sabemos que hay al menos 4 en 36. Entonces 5 será nuestro próximo cociente parcial. Entonces colocamos un 5 a la derecha. Multiplica por el divisor. 5 veces 4 es igual a 20. Coloque el 20 debajo del 36 y nuevamente restamos 36 menos 20 es igual a 16. Y nuevamente repetimos el proceso. Queremos determinar un cierto número de 4 patas que sabemos que son 16. Entonces de nuevo digamos que no lo hicimos. Recuerde que 4 por 4 es igual a 16, pero sí recordamos que 3 por 4 es igual a 12. Como 12 es menos de 16, sabemos que hay al menos 4 en 16. Usemos 3 como nuestro próximo cociente parcial. Así que coloca un 3 a la derecha. 3 veces 4 es igual a 12. Coloca 12 debajo de los 16 y resta. 16 menos 12 es igual a 4. Repetimos el proceso porque esto diferencia 4, y también lo es el divisor. Podemos reconocer fácilmente que hay 4 en 4. Entonces 1 es nuestro último cociente parcial. Una vez 4 es igual a 4, una vez más restamos. En este caso, la diferencia es 0, por lo que nuestro resto es 0. Ahora queremos sumar los cocientes parciales a la derecha. 10 más 5, más 3, más 1 es igual a 19, lo que significa que nuestro cociente es 19 y no tenemos un resto, y por lo tanto, 4 es un factor de 76. Entonces, lo bueno del método de cocientes parciales es que podemos usar cualquier cocientes parciales que podemos encontrar en base a lo que sabemos sobre productos que involucran al divisor, o en este caso productos que involucran 4. Entonces, hay muchas maneras de llegar a este cociente, porque no tenemos que usar estos parciales. Cocientes también es cierto que porque 76 dividido por 4 es igual a 19. 19 veces 4 equivalen a 76. 19 copias, o 19 grupos de 4 es igual a 76. Espero que hayas encontrado esto útil.